Los flashes estallan cegadores, el glamour inunda la alfombra roja y las sonrisas parecen esculpidas por ángeles. La maquinaria de Hollywood nos vende a sus ídolos como obras maestras divinas, pero detrás de esas máscaras de supuesta inmortalidad se ocultan quirófanos clandestinos, bisturís afilados y secretos sepultados bajo capas de maquillaje mucho más oscuros que cualquier titular de prensa rosa. Porque los grandes estudios no se limitaban a producir cintas de celuloide, funcionaban como cadenas de montaje para fabricar cuerpos perfectos a medida. Hoy vamos a abrir los archivos prohibidos para explorar 21 cirugías secretas que reescribieron la historia de la época dorada. Y te advierto una cosa, prepárate porque cuando lleguemos al caso número 3, jamás podrás volver a mirar los clásicos del cine con los mismos ojos inocentes. Hablemos de Audrey Hepburn. La industria nos la vendió como el epítome de la elegancia sin esfuerzo, la encarnación viva de la belleza etérea, una mujer tan pura y sofisticada que parecía haber burlado la maquinaria trituradora y cruel del sistema de estudios. Su rostro de facciones finas, su mirada limpia y esa sonrisa cautivadora cimentaron la leyenda de una musa intocable casi celestial. Sin embargo, esa fachada de perfección comenzó a desmoronarse discretamente a principios de la década de 1950, cuando la Paramount le ofreció un contrato y la analizó no como a un ser humano, sino como a un activo bursátil. Bajo las luces interrogadoras y las implacables pruebas de Trinity cámara, los ejecutivos fruncieron el ceño, detectaron una dentadura imperfecta, dientes ligeramente desalineados, que según su criterio arruinarían la magia de los primeros planos. La orden no fue cambiar la iluminación ni el maquillaje. La solución fue una cirugía dental de alta precisión fría y calculada. Se trataba de procedimientos sigilosos diseñados para ser casi imperceptibles al ojo público, con el único fin de rediseñar su sonrisa, sin dejar cicatrices delatoras. No había ninguna necesidad médica. Era una imposición estética dictada por los dueños del estudio. Audrey sintió el vértigo de la duda. Tenía miedo de que al alterar su sonrisa borraran también una parte de su esencia, su autenticidad. Pero la maquinaria de Hollywood sabe cómo presionar con guante de seda. No vamos a cambiarte, querida, solo vamos a perfeccionarte. Le vendieron la idea como una mejora obligatoria, una inversión estratégica necesaria antes de lanzarla al estrellato mundial como la nueva reina de la pantalla. Las intervenciones se ejecutaron bajo el más estricto secreto justo antes del rodaje de Roman Holiday, y el trabajo fue tan magistral que resultó indetectable. Y ahí radica lo verdaderamente inquietante cuando la manipulación es sublime pasa por absoluta naturalidad. La sonrisa que el mundo adoró durante décadas no fue un regalo divino de la genética, sino el resultado de una decisión ejecutiva tomada a puerta cerrada. El caso de Audrey Hepburn destapa la verdad más cruda y tóxica del Hollywood dorado. Si incluso el símbolo de la belleza natural tuvo que pasar por el taller de reparaciones, entonces nadie, absolutamente ninguna alma en esa ciudad, estaba a salvo de ser moldeada. Gloria Swanson. Fue ella quien enseñó a Hollywood el terror paralizante al paso del tiempo. En la cúspide del cine mudo, su rostro no era solo carne, era sinónimo de poder, opulencia y autoridad absoluta. Pero al llegar el ocaso de los años 20, el sistema reescribió las reglas del juego sin previo aviso. El cine sonoro trajo consigo una demanda voraz de juventud, frescura y rostros sin historia. Para la gran mayoría esto firmó su sentencia de muerte artística. Para Swanson, sin embargo, significó el inicio de una guerra privada y silenciosa contra su propia biología. Mientras sus contemporáneas se desvanecían en el olvido, ella se negó rotundamente a aceptar el cruel destino que la industria reservaba para las mujeres que osaban envejecer. Entre finales de los años 20 y principios de los 30, Swanson se sometió a lo que fueron efectivamente los primeros experimentos de cirugía facial en la historia del espectáculo. Olvidad los retoques sutiles o la anestesia segura de hoy en día.
Hablamos de liftings, arcaicos, estiramientos de piel brutales realizados por cirujanos cuyas manos habían aprendido el oficio reconstruyendo los rostros destrozados de los soldados en la Primera Guerra Mundial. El sufrimiento físico era atroz y el proceso de recuperación largo y potencialmente mortal. Para ocultar las huellas de la carnicería, Swanson desaparecía en el viejo continente durante largas temporadas. Mientras la prensa chismeaba sobre sus lujosas vacaciones y compras en París, la realidad era mucho más tétrica: habitaciones de hotel selladas, metros de vendas, inflamación severa y un rostro que debía sanar a la fuerza para seguir siendo vendible. Lo que realmente hiela la sangre no es el hecho de operarse, sino el contexto y la desesperación con la que lo hizo. En una era donde las mujeres eran desechadas como juguetes rotos, Swanson empuñó el bisturí como un arma. No buscaba la eterna juventud por simple vanidad, sino que luchaba por su derecho a existir en una industria que penalizaba la madurez femenina como un crimen capital. Pagó un precio incalculable tanto físico como emocional por ser la pionera. Su rostro artificialmente preservado abrió la caja de Pandora para décadas de intervenciones clandestinas en Hollywood. Gloria Swanson no solo actuó, le enseñó al sistema que una estrella podía desafiar al cronómetro siempre y cuando estuviera dispuesta a sangrar en silencio. Pasemos a Kirk Douglas. Su rostro parecía haber sido cincelado en granito por los propios dioses: mandíbula cuadrada, mirada de acero y sobre todo ese hoyuelo en la barbilla que se convirtió en el estándar de la masculinidad. El público ingenuo asumió que aquel rasgo era un capricho afortunado de la naturaleza, una bendición genética. Pero en la década de 1940, cuando Douglas intentaba dar el salto del teatro a la gran pantalla, los estudios no dejaban nada al azar. Para ellos, hasta la virilidad más agresiva debía ser diseñada en un quirófano si era necesario. Corría el año 1946 cuando los magnates del estudio detectaron un talento bruto y explosivo en él. Vieron en Douglas a una futura estrella, pero también identificaron una oportunidad de oro para pulir su estética. Su mandíbula era firme sin duda, pero le faltaba ese toque distintivo de carácter. La solución de los ejecutivos fue una intervención quirúrgica calculada y sutil, una técnica primitiva de aumento de mentón, diseñada para profundizar la hendidura central y darle una dureza granítica a su perfil. El objetivo no era fabricar un rostro nuevo desde cero, sino potenciar dramáticamente lo que ya estaba ahí. Se trataba de exagerar la realidad, de transformar un simple rasgo genético en una marca registrada, un sello visual que el público jamás pudiera borrar de su memoria. Aquella operación se realizó bajo el más absoluto secreto, rápida y discreta, ejecutada con maestría para no dejar cicatrices delatoras. El resultado fue tan impecable que nadie osó preguntar. Lo verdaderamente inquietante de esta historia es la eficacia con la que este retoque médico fue eliminado por completo de su biografía oficial. Durante décadas enteras, Douglas mantuvo la farsa con una naturalidad pasmosa cada vez que la prensa le interrogaba sobre su icónica barbilla partida. Siempre respondía que había nacido, así que siempre la tuvo. Y en cierto modo no mentía del todo, aunque omitía la ayuda del bisturí. Hollywood asimiló entonces una lección fundamental: cuando la cirugía plástica se funde perfectamente con la identidad del actor, deja de ser algo artificial para convertirse en pura mitología. Ese mentón no solo definió la trayectoria de Kirk Douglas, sino que creó un estándar de masculinidad que afectaría a generaciones, moldeando incluso la percepción de su propio hijo, Michael. Fue la demostración palpable de que la industria del cine no solo descubre estrellas, sino que las talla físicamente, cincelando cada facción hasta que la realidad se vuelve irrelevante. Hablemos ahora de James Dean. Su figura quedó inmortalizada en la cultura pop como el símbolo supremo de la rebeldía juvenil y la angustia adolescente. Con esa mirada desafiante, la tensión corporal y una sonrisa torcida, proyectaba una imagen de indiferencia total hacia las normas establecidas. Sin embargo, tras esa fachada de chico malo despreocupado se escondía una inseguridad paralizante
que la maquinaria de Hollywood no estaba dispuesta a permitir bajo ningún concepto. Mucho antes de consagrarse como el ícono de rebelde sin causa, la situación de Dean era precaria. Los estudios lo consideraban un diamante en bruto, pero con un defecto imperdonable, una dentadura desordenada y manchada, que chocaba frontalmente con la fantasía del nuevo galán romántico. En 1954, tras firmar su contrato con la Warner, comenzó su calvario particular, con sesiones interminables y dolorosas en el sillón del dentista. Los directivos exigieron la colocación inmediata de carillas dentales para otorgarle a Dean una sonrisa impoluta brillante y sobre todo comercializable para las masas. Este proceso de transformación se alargó durante semanas angustiosas que llevaban al actor al borde de la desesperación. Le aterraba la idea de parecer un muñeco de plástico demasiado perfecto y falso. Preguntaba obsesivamente si su nueva sonrisa destruiría su credibilidad artística. La ironía suprema es que el rostro que pasaría a la historia representando la autenticidad cruda fue en realidad fabricado parcialmente con precisión clínica. Pero aquel cambio radical no se limitó únicamente a su aspecto físico. Esa nueva dentadura modificó la dicción de Dean, su manera de gesticular y hasta cómo se enfrentaba a la lente de la cámara. Adquirió una confianza inédita, proyectó una seguridad arrolladora y se transformó en el mito que el mundo llegó a idolatrar. Ahí reside la contradicción más brutal. El joven que personificó al rebelde contra el sistema fue paradójicamente un producto moldeado a capricho por el mismo sistema que fingía despreciar. Su caso desnuda las verdades incómodas de la época dorada. Incluso la rebeldía más salvaje tenía que pasar por el filtro estético. Y si era necesario, se construía diente por diente en un consultorio. Pasemos a la divina Sofía Loren. El mundo entero se convenció de que ella era un milagro de la genética con curvas imposibles y una mirada de fuego. Una belleza mediterránea tan potente que parecía inalcanzable. Pero la realidad es que incluso ella, antes de convertirse en el símbolo sexual internacional, tuvo que someterse al bisturí para poder conquistar la meca del cine. Durante sus inicios en el cine italiano, Loren ya era deslumbrante, pero los productores, con su ojo clínico, detectaban lo que ellos llamaban problemas técnicos. Argumentaban que a través de la lente, su rostro no lograba transmitir toda la intensidad dramática que ella poseía en persona. Y en esta industria implacable, lo que no funciona en la pantalla se corrige sin piedad ni miramientos. A principios de la década de los 50 en Roma, se llevaron a cabo intervenciones estéticas sutiles, pero matemáticamente calculadas. No fueron transformaciones grotescas, sino microajustes alrededor de los ojos para almendrarlos y un trabajo delicado de contorno para esculpir sus pómulos. El procedimiento más rumoreado y crucial fue una cantopexia lateral diseñada estratégicamente para modificar su expresión. El objetivo era elevar levemente las comisuras externas de sus ojos, creando esa mirada felina, dramática y depredadora que la haría inolvidable bajo los focos. Todo se ejecutó con una maestría tal que no quedaron rastros visibles de la operación, solo un impacto visual devastador. Lo que realmente perturba es cómo el resultado fue tan orgánico que la intervención quirúrgica desapareció por completo de la historia oficial de la actriz. El público jamás vio cirugía plástica, vio el destino, vio una belleza pura y divina. Ese es el truco de ilusionismo maestro de Hollywood. Cuando el bisturí es invisible, la leyenda se vuelve eterna. El rostro de Sofía fue reinventado y afinado como un instrumento de alta precisión para la cámara. Su historia es la prueba irrefutable de que incluso las bellezas que consideramos intocables fueron perfeccionadas en silencio y a puerta cerrada. Porque en el cine de oro no bastaba con ser hermosa. Había que encajar en la perfección subjetiva que dictaban los ojos de los demás. Finalmente, Betty Grable. Durante los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo de Betty Grable trascendió. No fue solo un objeto de deseo, sino propaganda viva, consuelo y una fantasía de escape para millones de soldados en el frente.
aquellas extremidades legendarias inmortalizadas para la posteridad en ese icónico póster en bañador de 1943, no solo adornaron las paredes, se transformaron en el fetiche más replicado y venerado de toda la Segunda Guerra Mundial. La maquinaria de sueños de Hollywood nos vendió la fantasía de que eran un don divino, una obra maestra de la naturaleza, impolutas, eternas e imposibles de alterar por el paso del tiempo. Sin embargo, tras esa fachada de perfección inmaculada, se ocultaba un calvario silencioso, una historia de sufrimiento físico real. Hablamos de una disciplina militar y de intervenciones que, vistas con los ojos de nuestra era moderna, nos provocarían verdaderos escalofríos por su crudeza. A principios de la década de 1940, cuando la 20th Century Fox se dio cuenta de que las piernas de Grable eran la joya de la corona del estudio, optaron por controlar cada milímetro de su existencia. La estrella se vio obligada a soportar sesiones interminables de remodelación corporal, sometiéndose a una mezcla rudimentaria y experimental de masajes mecánicos de alta intensidad. Eran terapias agresivas, precursores bárbaros de la liposucción focalizada y regímenes draconianos diseñados para eliminar hasta la última gota de retención de líquidos en sus tejidos. Todo este proceso de tortura estética debía permanecer bajo el velo del secreto más absoluto para no romper la ilusión mágica del cine. No estamos hablando de la cirugía plástica refinada de hoy, sino de un laboratorio humano constante, donde su cuerpo era el sujeto de prueba para preservar una silueta fotogénica y estática a cualquier costo. La obsesión del estudio rozó la locura financiera cuando aseguraron sus piernas por $1 millón con la firma Lloyds de Londres, una suma astronómica y ridícula para aquel entonces. Mientras el mundo veía glamour y perfección divina, Betty Grable sentía el dolor punzante y el agotamiento crónico. Cada tratamiento era un recordatorio cruel de su posición. Su valía como ser humano había sido reducida a esas 2 piernas. El resto de su persona era simplemente accesorio. El verdadero escándalo no reside en la póliza de seguro, sino en cómo la industria la fabricó y le dio mantenimiento como si fuera un automóvil de lujo y no una mujer de carne y hueso. Betty Grable trascendió el estatus de estrella para ser un cuerpo mercantilizado, un producto pulido una y otra vez, hasta que la persona desapareció para dar paso a la leyenda. ¿Cree sinceramente que las intervenciones para modificar a estas celebridades clásicas fueron actos de brutalidad innecesaria? Déjame un comentario escribiendo el número 1 si opinas que sí. Hablemos ahora de Humphrey Bogart. Ese timbre inconfundible de Humphrey Bogart, esa aspereza fatigada y ese arrastrar de palabras que hacía que cada diálogo sonara como una confesión oscura a medianoche, marcó la historia. La audiencia se tragó el cuento de que era puro instinto, una extensión de su personalidad ruda, pero la verdad es que esa dicción icónica nació del pánico puro. Mucho antes de ser el mito del cine negro, Bogart cargaba con una inseguridad tremenda. Padecía un ceseo leve, un defecto fonético que los ejecutivos de los estudios consideraban un pecado imperdonable para un galán principal. En el despiadado Hollywood de los años 30, una simple imperfección vocal tenía el poder de aniquilar una carrera prometedora antes de que despegara. Entre 1935 y 1937, desesperado por saltar al estrellato, la Warner Bros. Le impuso una solución salvaje, una reconstrucción dental masiva e invasiva. No se trataba simplemente de que tuviera una sonrisa bonita para las cámaras. Los odontólogos pagados por el estudio alteraron la arquitectura de su boca para cambiar físicamente la manera en que su lengua golpeaba los dientes al pronunciar. Limaron piezas sanas, remodelaron otras, y le insertaron prótesis parciales con el único fin de borrar el defecto sin eliminar del todo su aire de tipo duro. Jack Warner fue brutalmente honesto con él. O se arreglaba esa boca y su dicción, o ya podía ir buscándose otro oficio lejos de las cámaras. Lo que ocurrió fue una paradoja del destino. El ceseo no se esfumó del todo, sino que mutó en algo diferente.
Se transformó en una dicción más sutil, contenida y forzada, creando esa cadencia única que hoy nos parece imposible de separar de la imagen de Bogart. Hollywood no curó el problema, lo rediseñó a su antojo. Lo que comenzó como una amenaza de despido terminó siendo su marca registrada más valiosa. Pero no olvidemos que detrás de cada frase célebre hubo dolor físico, intervenciones forzadas y la cruel certeza de ser un producto manipulable. Aprendió a la fuerza que incluso su propia voz, lo más íntimo que posee un actor, podía ser secuestrada y alterada por el sistema de estudios. Hasta la resonancia de su alma tuvo que ser aprobada y modificada en la silla de un dentista. Pasemos a Marlon Brando. Antes de erigirse como el rebelde que desafió a Hollywood, desde sus entrañas Marlon Brando era solo otro joven atractivo, luchando por sobrevivir en una industria que no perdonaba ni un milímetro de error físico. Su rostro ya poseía esa fuerza magnética y esa intensidad casi animal que lo caracterizaría. Sin embargo, en las pruebas de cámara iniciales había un detalle que lo delataba: una nariz ligeramente ancha, demasiado prominente, que según los ejecutivos robaba protagonismo a su mirada. En el código estético de Hollywood, ese detalle insignificante era suficiente sentencia. Bastaba esa pequeña desproporción para poner un freno definitivo a una carrera antes de que tuviera oportunidad de brillar. En 1949, justo antes de que un tranvía llamado Deseo lo catapultara al Olimpo, Brando tomó una decisión que le incomodaba, profundamente presionado por el entorno, aunque no obligado por contrato. Se sometió a una rinoplastia muy sutil, diseñada estratégicamente, no para hacerlo un muñeco bonito, sino para refinar sus facciones lo justo y necesario. El bisturí se encargó de estrechar el puente nasal, definir su perfil y suavizar la contundencia de su nariz sin eliminar la esencia de su carácter rudo. Brando se mostró obsesivo y controlador, con el resultado exigiendo que los cambios fueran casi imperceptibles al ojo humano. Reiteraba una y otra vez que no buscaba belleza clásica, solo quería dejar de sentir que su apéndice nasal era lo primero que el público juzgaba al verlo. Lo verdaderamente inquietante de esta historia es la inmensa contradicción que representa en su biografía. Años más tarde, Brando se alzaría como el símbolo máximo del actor que escupía sobre la superficialidad de Hollywood, el rebelde que rompió todas las reglas. Y sin embargo, la ironía es que su propio rostro ya había sido ajustado quirúrgicamente para poder entrar en el juego. Incluso la revolución necesitó un retoque estético previo para ser aceptada. Esa sutil modificación en su perfil nasal fue la pieza maestra que terminó de esculpir una imagen tan magnética e intensa que el mundo entero cayó rendido a sus pies. Justo aquí es donde la leyenda del talento puro se hace pedazos frente a la cruda realidad del Hollywood dorado. Incluso aquellos rebeldes que juraban no entrar en el molde terminaron pasando por el aro de la industria. Hablemos de Ava Gardner. Su presencia era una fuerza de la naturaleza. El magnetismo que irradiaba parecía algo imposible de domesticar. Poseía una cualidad casi animal salvaje, como si su espectacular belleza se burlara de cualquier norma establecida o dirección escénica. Sin embargo, cuando la Metro-Goldwyn-Mayer la fichó a principios de la década de 1940, sus directivos no vieron a una diosa en potencia, sino un proyecto a medio hacer lleno de fallos. Durante las primeras pruebas de cámara, la cúpula del estudio coincidió en un detalle perturbador. Para ellos era guapa, sí, pero dolorosamente natural y terrenal. La forma de su frente y sobre todo su línea de nacimiento del cabello rompían la simetría artificial y divina que Hollywood necesitaba vender en sus pósters. Y en aquella maquinaria implacable, cualquier rasgo de belleza que no obedeciera a los estándares debía ser corregido sin miramientos. La solución que impusieron fue sencillamente brutal. Gardner fue forzada a someterse a meses interminables de electrólisis en el borde del cabello, una tortura lenta y agonizante que implicaba quemar folículo por folículo mediante descargas eléctricas directas. La meta obsesiva del estudio era elevar su frente y rediseñar su arquitectura facial
para que la cámara la amara incondicionalmente. Olvídense de la medicina moderna. No existía anestesia capaz de mitigar aquello. Las sesiones eran una cita semanal con el infierno que se prolongaba durante horas eternas. El dolor llegaba a ser tan insoportable que Ava perdía el conocimiento en la camilla. Al despertar tocaba cubrir las marcas con maquillaje, fingir una sonrisa y guardar un silencio sepulcral. Al mismo tiempo, el estudio ordenó una serie de microcirugías y retoques en sus contornos para afilar sus pómulos y fabricar ese aire exótico que terminaría siendo su marca registrada. Lo que resulta verdaderamente macabro de toda esta historia es cómo ese calvario físico fue totalmente borrado de la narrativa oficial. Las audiencias solo recibieron el paquete final de glamour, sensualidad y misterio inalcanzable. El público jamás sospechó que tras esa fachada de perfección se escondían lágrimas piel abrasada y el trauma de una joven actriz aprendiendo que en Hollywood la belleza es una deuda que se paga con dolor. Ava Gardner solía soltar con sarcasmo que el cine era una mezcla de belleza y tortura, pero detrás de la broma latía una verdad cruel y despiadada. Su estatus de leyenda no brotó simplemente de su genética o talento, fue literalmente arrancado de su piel pelo a pelo al precio abusivo que el sistema exigía para dejarla brillar. Pasemos a Dean Martin. Mucho antes de ser coronado como el rey de la elegancia relajada, este hombre era Dino Crocetti, un chico de barrio, hijo de inmigrantes italianos. Tenía una presencia tosca, auténtica y ruda que chocaba frontalmente con el prototipo de galán romántico de plástico que los estudios querían empaquetar y vender. El talento le sobraba y su voz era oro puro, pero la maquinaria de los estudios siempre encontraba algún defecto, algo que sobraba en la ecuación. En su caso el problema era su nariz ancha, prominente, demasiado étnica para el gusto aséptico y anglosajón que dominaba a finales de los años 40. Para los ejecutivos de traje y corbata, ese rasgo físico era un muro infranqueable que limitaba su futuro estelar. En 1948, con su fama junto a Jerry Lewis, subiendo como la espuma a la Paramount, le puso un ultimátum. Necesitaba una rinoplastia para afinar su perfil y suavizar su imagen pública. Aquella decisión lo atormentó. Martin sentía que meterse cuchillo en la cara era una traición a su sangre, el paso definitivo en una transformación forzada que ya había empezado al cambiarse el nombre. Según contaría después su círculo más íntimo, Dino se quejaba amargamente de que intentaban blanquearlo, hacerlo menos italiano, convertirlo en un producto de consumo masivo más digerible. La cirugía se ejecutó con sigilo militar durante una pausa estratégica en su agenda para que nadie hiciera preguntas. El trabajo fue magistral y por eso mismo inquietante. Aquella nueva nariz refinada encajaba como un guante con el personaje que estaban construyendo para él. El dandy elegante despreocupado con la copa eterna en la mano, que parecía flotar por la vida sin el menor esfuerzo. Mientras el público aplaudía su naturalidad, el sistema celebraba el éxito comercial. Hollywood no solo le pulió el tabique nasal, le pulió la identidad. Dean Martin emergió como un ícono de estilo inmortal, pero el verdadero Dino Crocetti quedó sepultado bajo una imagen prefabricada para agradar a las masas. En la era dorada de Hollywood, hasta el encanto más arrollador tenía que pasar por el bisturí. El caso de Clark Gable es paradigmático. Todo el mito de Clark Gable se construyó sobre esa sonrisa devastadora llena de seguridad, el epítome de la masculinidad clásica. Era el rey indiscutible de Hollywood, el hombre que personificaba el deseo y la fuerza viril en cada pantalla de cine del planeta. Pero detrás de ese gesto perfecto se ocultaba una podredumbre secreta capaz de arruinar su carrera. A principios de los años 30, Gable sufría una piorrea avanzada, una enfermedad severa de las encías. Su dentadura estaba en ruinas con piezas podridas, otras ya perdidas, y el resto en un estado irreversible de deterioro. Para un actor que aspiraba a ser el protagonista romántico por excelencia, tener la boca destrozada era una sentencia de muerte profesional inmediata. Cuando firmó con la MGM en 1932, el estudio no dudó ni un segundo.
La solución fue radical y carnicera extracción total de los dientes y sustitución por dentaduras completas. No intentaron salvar nada. Arrancarlo todo era más rápido, más efectivo y mucho más seguro para evitar problemas de continuidad ante la cámara. Fue un proceso largo, doloroso y llevado a cabo bajo el más absoluto de los secretos para proteger su imagen. Gable tuvo que trabajar usando prótesis temporales durante los rodajes mientras el mejor prostodoncista del estudio fabricaba las definitivas con precisión milimétrica. Cada diente falso fue diseñado para parecer real, pero lo hicieron ligeramente más grande de lo normal para dar soporte al labio y potenciar esa sonrisa de tiburón que el público adoraría. La ironía es salvaje. La sonrisa más famosa y deseada de la historia del cine era en realidad una obra de ingeniería. Aquel ícono supremo de la virilidad, el galán que hacía suspirar a medio mundo, escondía una verdad inconfesable. Tras sus labios, su dentadura era una falsificación total, una prótesis completa. Esos dientes postizos eran una tortura permanente que le provocaba dolores agudos y modificaba su dicción forzándolo a reinventar su manera de actuar para disimular el siseo, pero no existía otro camino posible en esa industria despiadada. Revelar el estado verdadero de su boca con las encías enfermas y vacías habría aniquilado su carrera de rompecorazones instantáneamente matando al mito mucho antes de que pudiera brillar en la pantalla grande. La maquinaria de la Metro-Goldwyn-Mayer custodió aquel secreto con una agresividad paranoica, levantando un muro de silencio tan impenetrable que ni siquiera los allegados más íntimos del actor tenían permiso para hablar del tema. La audiencia vivió en la ignorancia absoluta una prueba fehaciente de que Hollywood no se limitaba a maquillar imperfecciones, sino que estaba dispuesto a rediseñar a un ser humano pieza por pieza, diente por diente, con tal de mantener en pie una ilusión de perfección que no admitía ni el más mínimo error. La indomable Joan Crawford. Su fisonomía no tenía parangón en la meca del cine. Poseía unas facciones tan afiladas y teatrales que parecían desafiar a la lente, proyectando una agresividad visual imposible de ignorar. Aquellos huesos faciales tan marcados se transformaron en su firma personal, cimentando una presencia escénica que inspiraba tanto reverencia como miedo, aunque lamentablemente no fueron una bendición genética. Hacia el ocaso de la década de 1920, cuando el estudio se propuso metamorfosearla de una simple bailarina de Charleston a una actriz de carácter, los ejecutivos dictaminaron que sus rasgos eran excesivamente suaves y redondeados. En el despiadado diccionario de Hollywood, ese veredicto solo implicaba una sentencia irrevocable. Había que tallar su cara a cualquier precio, sin importar el sufrimiento. El remedio aplicado fue tan radical que resultaba espeluznante incluso para la laxa ética médica de aquellos tiempos. A Crawford la obligaron a someterse a la extracción deliberada de sus molares traseros, piezas dentales totalmente sanas, en un procedimiento salvaje, diseñado para colapsar la estructura de su mandíbula y forzar el hundimiento de las mejillas. No se trató de una intervención aislada, sino de una serie de mutilaciones, orquestadas fríamente durante años, careciendo de los analgésicos potentes de hoy en día y de cualquier pizca de piedad. Con cada pieza dental arrancada de raíz se acercaban más a esa expresión adusta y angulosa que los directores de fotografía exigían. El tormento físico se volvió su compañero constante y crónico, pero Joan jamás emitió una queja tragándose su agonía en silencio absoluto. Testigos de su círculo íntimo aseguran que ella racionalizaba el dolor como un peaje imprescindible para la gloria. En su lógica, alcanzar el estrellato validaba cualquier tipo de inmolación corporal. Lo verdaderamente macabro de esta historia es que las secuelas de esa carnicería fueron aclamadas mundialmente como el epítome de la sofisticación y la hermosura. Las masas jamás sospecharon que aquella mandíbula esculpida a cuchillo y esos huecos dramáticos bajo los pómulos eran en realidad el resultado directo de una mutilación calculada y voluntaria. Joan compró su estatus de leyenda pagando con su propia sangre y con terminaciones nerviosas dejadas al descubierto,
manteniendo una sonrisa impecable ante los reflectores mientras su boca ardía. Este relato destapa la faceta más sádica de la era dorada. Demuestra que cuando la industria dictamina que una fisonomía debe ser alterada, el cuerpo del artista pierde su soberanía y pasa a ser propiedad del estudio. Para una mujer como Crawford, el nacimiento de la estrella se gestó a costa de desmantelar su propia humanidad fragmento a fragmento. Y luego tenemos a la enigmática Greta Garbo. El mito de la Garbo se edificó sobre un aura de misterio casi espectral, caracterizado por una cara gélida, geométrica e indescifrable, que fascinaba al mundo entero. La maquinaria publicitaria la promocionó como una deidad inalcanzable, una criatura que había llegado al mundo, ya perfecta, exenta de las imperfecciones de los mortales comunes. Sin embargo, al desembarcar en Estados Unidos en 1925, los ejecutivos de la Metro no percibieron ninguna divinidad. Solo vieron a una chica talentosa, pero con un defecto imperdonable, una cara excesivamente rellena, carente de ángulos y vulgar para sus estándares. En una era cinematográfica dominada por los primeros planos invasivos, tener mejillas regordetas era una sentencia de muerte profesional. La reacción de la productora fue discreta, operando en las sombras, pero ejecutada con una crueldad implacable. Sometieron a Garbo a protocolos experimentales de perfilado facial, una mezcla peligrosa de cirugías incipientes, masajes agresivos para romper tejidos y una reingeniería total de su anatomía. Se forzaron sus pómulos para que sobresalieran, su línea mandibular fue refinada artificialmente y su dentadura rectificada, aunque el aspecto más perturbador de su transformación llegaría poco después. Le impusieron intervenciones drásticas para suprimir su apetito, métodos invasivos diseñados para garantizar una delgadez cadavérica que asegurara que sus huesos faciales jamás volvieran a esconderse bajo la piel. Aquello no era un régimen alimenticio, sino una tiranía biológica monitoreada día y noche por los espías del estudio, alimentada por el terror constante al fracaso y al olvido. El desenlace de este proceso fue paradójicamente una obra maestra que resultaba tan devastadora como deslumbrante. Esa nueva cara cincelada a la fuerza adquirió una cualidad hipnótica y distante, casi extraterrestre, engañando al público, que creía estar contemplando una belleza natural inmaculada. Lo que realmente miraban era una arquitectura facial, fabricada específicamente para jugar con las luces y sombras del set. Greta no solo sufrió una transformación, fue totalmente reensamblada. Aquel hermetismo legendario que la acompañó siempre y su célebre frase, "Quiero estar sola", cobran un significado mucho más oscuro cuando comprendemos el infierno que atravesó. En las garras de Hollywood perdió la titularidad de su propio cuerpo, prematuramente dejando tras de sí un mito forjado, a golpe de control férreo, renuncias dolorosas y un mutismo sepulcral. Si te apasiona desenterrar los secretos más oscuros del viejo Hollywood, asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal y golpear esa campana de notificaciones para que no se te escape ninguna de nuestras futuras investigaciones. Pero prepárate, porque el nombre que sigue es un caso aparte. Créeme, el calvario que ella tuvo que resistir te dejará literalmente helado. Judy Garland. La crónica de su vida no inicia con luces de colores y magia, sino con una obsesión enfermiza por el control total. En el momento en que la Metro estampó su firma en el contrato, no vieron a una niña prodigio. Ante sus ojos solo había un defecto viviente que requería corrección inmediata. Judy poseía juventud, un talento vocal descomunal y carisma, pero para los jerarcas del cine su físico rompía la fantasía que vendían, la veían demasiado ordinaria, ofensivamente real. Por eso, mientras cualquier otra niña asistía a clases, ella era absorbida por una maquinaria industrial que manipulaba su biología como si fuera arcilla fresca lista para ser modelada. En aquel Hollywood despiadado, ni siquiera la inocencia de la infancia estaba a salvo de ser etiquetada como mercancía defectuosa. A la pobre Judy Garland no le dieron ninguna opción. La obligaron a pasar por una serie de intervenciones dentales
que solo pueden describirse como una humillación absoluta y despiadada. Lejos de buscar su salud con tratamientos de ortodoncia convencionales, los especialistas del estudio le impusieron unas carillas postizas y removibles fabricadas exclusivamente para fingir una dentadura inmaculada ante los lentes de las cámaras. Estos aparatos eran una verdadera tortura, resultaban extremadamente incómodos, le causaban heridas constantes en las encías y lo peor de todo, alteraban su dicción y afectaban su prodigiosa capacidad para cantar. Pero a los ejecutivos no les importaba en lo más mínimo. Era obligatorio que las llevara puestas en cada toma del rodaje. Jamás le preguntaron si estaba de acuerdo ni mostraron una pizca de empatía por su agonía física. Aunque apenas era una niña menor de edad, Judy tuvo que asimilar a la fuerza la ley más brutal de la industria del cine: o acatas las órdenes sin rechistar, o tu carrera se esfuma para siempre en el olvido. Lo verdaderamente trágico de esta historia es que los dientes eran solo la punta del iceberg de su castigo. Esa tortura bucal iba de la mano con regímenes alimenticios de hambre, impensables para una adolescente en crecimiento. La bombardeaban con cócteles de fármacos, la mantenían bajo una vigilancia obsesiva día y noche, y destrozaban su autoestima con críticas feroces y permanentes hacia su cuerpo. De esta manera, Judy Garland maduró con la convicción venenosa de que su rostro, su expresión y su propio valor como persona eran defectuosos y nunca bastarían para complacer a los demás. Mientras el mundo entero se enamoraba de la dulce sonrisa de Dorothy en El Mago de Oz, tras el telón se escondía una chica rota, agotada física y mentalmente y llena de profundas inseguridades. El caso de Garland destapa la realidad más siniestra y macabra de aquella época dorada que tanto solemos idealizar. Esa maquinaria no solo fabricaba ídolos de la nada, sino que también trituraba la infancia de sus estrellas, dejando cicatrices en el alma que ni todo el talento ni la gloria mundial lograron borrar jamás. Y luego está Elizabeth Taylor. Desde sus primeros años, nos vendieron a Liz Taylor como un auténtico milagro de la biología, esos ojos violetas únicos, la mutación de la doble hilera de pestañas y una cara tan simétrica que parecía esculpida por los ángeles. La industria de Hollywood la promocionó como la evidencia viviente de que la belleza absoluta y perfecta podía surgir de manera natural, sin necesidad de artificios. Sin embargo, ni siquiera esa maravilla genética se salvó de la manipulación. Cuando la Metro-Goldwyn-Mayer vio cómo se desarrollaba ante los focos, decidieron intervenir drásticamente. Los ejecutivos detectaron un riesgo potencial y silencioso. Su sonrisa de niña no encajaba con la imagen de mujer fatal y seductora que el estudio estaba diseñando meticulosamente para su futuro. Y ya sabemos que en aquel viejo y controlador Hollywood absolutamente nada, ni el detalle más minúsculo, se dejaba a la suerte o a la improvisación. A partir de los 12 años, sometieron a Elizabeth a un extenso cronograma de correcciones dentales, todas orquestadas con una planificación casi militar. Aunque no usaron la violencia explícita que sufrió Garland, sí aplicaron un control obsesivo frío y clínico sobre cada aspecto de su anatomía. Implementaron ortodoncia preventiva, desde muy temprano limados estéticos sutiles y una serie de microajustes progresivos que nadie debía percibir. Todo estaba fríamente calculado para que la transformación se viera como parte de su crecimiento biológico natural. El secreto era que el público jamás notara la mano del hombre. Entrenaron y moldearon su dentadura para que evolucionara a la par que ella, evitando cualquier cambio brusco que delatara el truco. Fue una operación de paciencia y tiempo, no de impacto inmediato. Lograron un acabado tan impecable que resulta inquietante. La audiencia mundial se tragó el cuento de que Elizabeth Taylor simplemente había florecido como una rosa perfecta. Nadie percibió la labor oculta, las intervenciones interminables y la inmensa presión que significaba tener que madurar siendo propiedad de una corporación. La historia de Liz nos muestra la faceta más refinada del dominio de los estudios. No se trataba de romper al artista, sino de esculpirlo despacio hasta que la mentira se volviera indistinguible de la leyenda.
A diferencia de otras, a Elizabeth no la reconstruyeron desde cero, más bien la pulieron obsesivamente durante The Lineages de Last largos años, tratándola como un diamante de valor incalculable que no podían permitirse arruinar. En la era clásica, ni la perfección natural se salvaba de necesitar una estricta supervisión médica y corporativo.